Chicos, déjenme por aquí esto un segundito. Esperando pues que todos estén muy bien, sus familias y las personas que conocemos. Eh, Vamos a empezar entonces el día de hoy con el plan que tenemos, que es primero la asistencia, tal como lo hacemos normalmente. Luego vamos a echarle un vistazo a esos espacios de muro, a esos documentos que tenemos ahí subidos. Y vamos a, también a trabajar el tema del pasado, haciendo un repasito pequeñito de lo que era el pasado del verbo to be. Y luego continuamos con esos dos grupos de verbos que son los regulares y los irregulares. Saber cuáles son las características de cada uno y saber cómo funcionan dentro de la gramática y del uso que le podemos dar, ¿ok? Entonces, déjenme llamar por aquí, por ejemplo, a Michael Acevedo, ¿está por ahí? Sí, profe, presente. Ok. Jefferson. Presente, profe. Ok. Pedro Álvarez, Pedro está por ahí. Sí, presente. Ok. Carolina Escobar. Presente, profe. Okay. Johanna Giraldo está por ahí. Aquí estoy. Ok. Laura Gutiérrez. Presente, profe. Vale. Luisa María Martínez. Luisa Martínez está por ahí. Sí, profe, presente. Bueno, Ángel Alejandra Ospina. Presente, profe. Bien. Lady Diana Pérez. Presente, profe. Bien. Anderson Piedrahita, Anderson Steven. Presente, profe. Ok. María Camila Sanint. Presente, profe. And Angie Diana Zapata. ¿Está por ahí? Presente, profe. Ok. Bueno, vamos a darle acá. Bueno. Empecemos entonces. Voy a compartirles la pantalla de muro. ¿Sí? Me dejan saber cuando la estemos viendo todos por ahí. Vale, mis controles me muestran que ya la deberían estar viendo en la plataforma de muro. Sí. Bueno, entonces tenemos por acá el foro donde se hacen las consultas, avisos y novedades generales. También tenemos el grupo de WhatsApp. Aquí está el cronograma de actividades. Sí, yo al principio les nombraba un documento que se llama plan de aula, pues este es el cronograma de ese documento. Y aquí vamos a encontrar ese link. Bueno, esto es una imagen, pero abriendo el documento del plan de aula, vamos a tener acceso a esos links de profundización en caso de que quieran echarle otro vistazo, otro punto de vista al tema que veamos en clase. La semana 3 nos corresponde entonces el Simple Past, ¿ok? Y el que vamos a desarrollar el día de hoy. Ahí les queda los documentos. La encuesta, una encuesta que necesitamos entonces que completen, ¿sí? De manera objetiva, con sus opiniones. Ahí está la escala de valoración, que esperamos entonces que la completen cuando tengamos el espaciocito ahí. Tenemos también los porcentajes, etcétera, las clases, los videitos de cada una, para cada grupo, lunes, miércoles y el otro grupo. Y tenemos entonces lo que nos interesa el día de hoy, que es esa diferenciación entre regulares e irregulares, ¿ok? Hablando del pasado. Tenemos entonces la presentación que vamos a usar el día de hoy, esta de acá, Past Simple,
Luego tenemos un ejercicio de regulares, ¿sí? Y su pronunciación. Simple past, sounds, error correction. And stories time. Simple past, este ejercicio va a ser entonces de irregulares. Estos dos vamos a tratar de completarlos en clase. Lo que nos quede pendiente, deben ustedes entonces completarlo, ¿sí? Y tenerlo en una carpetica, ¿sí? Una carpetica de evidencias que me van a compartir al final del curso, ¿sí? Esa carpetica la vamos a ir alimentando con los documentos, trabajos y talleres que vayamos realizando en estas sesiones tutoriales virtuales, ¿ok? Eso me va a ayudar a mí a calificar esa parte de seguimiento. Aparte pues de la participación en Moodle y el desarrollo del texto guía que nosotros tenemos como módulo acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos la primera actividad parcial del curso, ¿sí? Para ustedes sería este espacio que está acá, Partial Activity 1, Wednesday Morning, ¿ok? Aquí ustedes van a subir esa actividad parcial que consiste, ¿sí? En un audio de máximo, ¿sí? Máximo 1 minuto 30 segundos, ¿sí? Donde vamos a usar el pasado, o sea, el verbo to be, was, were, regulares o irregulares, para contar una historia del pasado. El día de hoy vamos a revisar varias historias donde ustedes quedan con argumentos, ¿sí? Para realizar su propia historia. Ustedes me pueden contar una anécdota, una experiencia que hayan tenido, ¿sí? O simplemente pueden crear un cuento, una fábula, una fantasía, ¿sí? Sobre el pasado, sobre algo que haya pasado. Ahorita nos va a quedar mucho más claro después de que veamos varios ejemplos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, profe. No, profe. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla, ¿sí? Porque me hicieron los controles. Aquí está. Vamos a dejar de compartir y a empezar a proyectar esa presentación, que es esta que está por acá. Deberíamos estarla viendo. Vamos a darle aquí pantalla completa. Y no sé si la estamos viendo. Sí, profe, sí, la verdad. Listo. Bueno, entonces tenemos simple past, which is the topic of the class for today. Vamos a borrar por aquí estas cositas. Bueno. Listo. Vámonos con esta primera diapositiva, ¿sí? Donde tenemos los primeros ejemplos. Bueno, empecemos diciendo que el lenguaje humano, ¿sí? Sea inglés, francés, español, el idioma que sea, tiene características. Una de esas características que lo hacen único al lenguaje de los humanos es la capacidad de desplazarse, ¿sí? El lenguaje inglés, francés, español, cualquier idioma puede desplazarse al pasado o al futuro, una característica única del lenguaje humano. Y tenemos unas expresiones, ¿sí? Unas expresiones que hacen que ese lenguaje se desplace al pasado o al futuro. El día de hoy nos corresponde analizar ese desplazamiento hacia el pasado. Entonces tenemos, for example, yesterday, last year, 5 years ago, and last week. Esas expresiones me dan a mí a entender cuánto tiempo me estoy desplazando hacia el pasado. Yesterday, what is yesterday? Any idea? Ayer. 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 Ok, last year. El año último pasado. o el año Ok, pasado. el año pasado. Entonces, ¿cómo sería el mes pasado? Last
Month. Last month. Ok. Este de por acá, 5 years ago. 5 years ago sería 5 años. hace, ok. Hace 5 años. 5 years ago. Last week corresponde a Semana. la semana pasada, ok. Y también podemos ser muchos más específicos. In 1476, in 1995, etcétera, etcétera. ¿Ok? In the year, in the month, etcétera, etcétera. Bueno, la vez anterior estábamos entonces echándole un vistazo a la manera de usar el verbo to be en pasado. Positive was, negative wasn't, yes. Y eso yo lo utilizo, ¿sí? Lo estaba utilizando con los singulares. Was and wasn't for singular. Example, she was or she wasn't at school yesterday, singular. Or plural, we were or we weren't at the beach last week. That is for plural, okay? Was versus were. De pronto, ¿alguna duda sobre esto que trabajamos la sesión anterior? No. Entonces, movámonos. No, profe. Teníamos las preguntas, ¿sí? Que lo único que necesitábamos era intercambiar esa posición en que usábamos el verbo to be en pasado. Ya no decía I was, sino was I, was he, was she, was it, cualquiera que fuera el caso. Example, was he hungry? Bastaba con decir yes she was o no she wasn't para una respuesta positiva o negativa. Yes she was or no she wasn't. For the plural, exactly the same. I don't say we were. I say were we. Were we at the theater last weekend? Yes, we were. Oh no, we weren't. Yes, for the plural. Esto como para las preguntas, ¿sí? Una cortica revisión de lo que trabajamos la sesión anterior. Bueno, lo que nos corresponde hoy, entonces, es esa división, ¿sí? El verbo to be se estudia de manera individual, dado que tiene sus formas muy específicas. Sin embargo, el resto de los verbos, toda esa cantidad de palabras que faltan, de acciones, ¿sí? Se dividen en dos grandes grupos. We have regular verbs and irregular verbs. En su forma afirmativa son bastante sencillos, ¿sí? La mayoría son regulares, ¿ok? La mayoría regulares que me van a ayudar a mí a hablar en pasado, ¿sí? Me van a ayudar a mí a mencionar que la acción ya se completó, ¿sí? Algo que ya estuvo hecho. Entonces, en el caso del verbo work, del verbo dance, el verbo carry, que son los tres regulares, yo simplemente debo agregar ed, ¿sí? Debo agregar ese ed para mencionar su pasado, ¿cierto? Esta ed me va a ayudar a mí a formar el pasado. Entonces, en presente trabaja, ¿sí? En pasado trabajó con esa ed, worked. Resulta que hay algunos verbos que ya tienen, ¿sí? Ya tienen su letra E al final, ¿sí? Eso me da a mí la posibilidad de solo agregar la D que me hace falta, ¿ok? Y también queda en su forma pasada, ¿listo? Por ejemplo, el verbo dance ya tiene la E al final, yo simplemente le agregaría la D y ya queda en pasado, ¿sí? She danced at the party last night, ¿ok? Danced ya no es baila, ella baila en la fiesta, sino que bailó, ¿sí? O bailamos, ¿ok? Dependiendo del contexto, ya quedaría con esa ed al final. Tenemos otros casos, ¿sí? Como esos verbos que terminan en esa y. Por ejemplo, el caso del verbo carry,
¿sí? Que para cambiarlo, yo cambio esa Y por esa I latina y continúo agregando ed. ¿Listo? Eso sería entonces el cambio que yo necesito hacer. ¿Ok? Revisemos, por ejemplo, el verbo hurry. ¿Sí? El verbo apurarse, el verbo afanarse. ¿Ok? Ese yo podría hacer el mismo cambio y me quedaría hurried. ¿Ok? Cambio esa Y por esa I latina y continúo de la manera que yo desee continuar esa oración. ¿Ok? Bueno. No sé si hayan preguntas o dudas hasta acá. Yo sí tengo una pregunta. Esos son verbos regulares, ¿cierto? Y son regulares. Ah, listo. Bueno, esos regulares simplemente van a tener ed al final. ¿Ok? Va a ser algo, algo muy repetitivo, ¿sí? Es decir, a todos los regulares los voy a terminar en ed para que queden en pasado. ¿Ok? Yo quiero decir, por ejemplo, que ella trabajó en el jardín. ¿Ok? She worked in the garden yesterday. Ahorita trabajamos un poquito la pronunciación final, pero yo puedo decir she worked in the garden yesterday. Okay? She danced at the party last night. We carried the heavy box. We carried the heavy box. Estos van a ser entonces los regulares. ¿Cómo difieren de los irregulares? Bueno, los irregulares son, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Que en presente es el verbo buy, ¿sí? En pasado se convierte en bought, ¿sí? Son verbos que cambian totalmente su forma, ¿sí? Para el pasado, ¿ok? Profe, ¿cómo sé cuándo son regulares y cuándo irregulares? Bueno, en este caso nos toca recurrir a las habilidades memorísticas que tengamos, ¿sí? ¿Por qué digo habilidades memorísticas? Porque es más fácil seleccionar los verbos que yo me quiero aprender, ¿sí? Yo necesito seleccionar verbos que estén relacionados a mi contexto, ¿ok? Como se dice comer en pasado, como se dice correr en pasado, como se dice bailar en pasado, etcétera, etcétera. Son verbos que yo utilizo o por lo menos estoy en contacto con esas actividades mucho tiempo, entonces me va a ser mucho más fácil recordarlos, ¿ok? Porque el método que hay es memoria, ¿sí? En el principio, ¿sí? Estoy hablando de hace unos 300, 200 años, en el inglés medio, ¿sí? En esa historia del idioma inglés, todos los verbos eran regulares, ¿sí? A medida que se fue expandiendo, ¿sí? El idioma y el uso de las comunidades de ese idioma, fueron apareciendo nuevas formas de utilizar el pasado, es decir, que aparecieron los verbos irregulares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el verbo learn, ¿sí? Ese verbo aprender puede ser regular, learned, pero también puede ser irregular, ¿sí? Depende mucho de lo que yo quiera utilizar. Es decir, no hay una regla para hacerlo regular y una regla para hacerlo irregular. No, yo puedo utilizar cualquiera de las dos palabras sin ningún problema, ¿ok? Si yo me quiero aprender el verbo learn como regular, lo puedo hacer. Si yo me quiero aprender el verbo learn como irregular, también lo puedo hacer, ¿ok? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, en la plataforma también hay un documento que se llama Irregular Verbs List, ¿sí? Esa lista contiene la mayoría, o al menos los más comunes, verbos irregulares, ¿sí? Para que ustedes de pronto seleccionen de ahí los que quieran. Esa lista tiene 3 columnas, ¿sí? Pero los verbos en pasado van a ser los que están en la segunda columna, ¿ok? En la segunda columna, ustedes van a encontrar los verbos en pasado, los irregulares. ¿Listo? Vamos a avanzar un poquito entonces. Esto que les estaba mencionando va a funcionar solo con la forma positiva, es decir, con las afirmaciones. ¿Ok?
Yo, para la forma negativa, tengo otras características, ¿ok? Tengo, por ejemplo, este de acá. Tenemos el auxiliar did, ¿ok? Did es el auxiliar de pasado, es decir que si yo observo que en una oración, en un texto, en una pregunta, está el auxiliar did, quiere decir que todo ese contexto ya sucedió, ya está en pasado. ¿Dónde se hace obligatorio? Se hace obligatorio en la forma negativa. Yo tendría que decir, si en el caso de que yo no haya jugado tenis, como lo marcan por acá en esta imagen, yo puedo utilizar el auxiliar did de la siguiente manera. I didn't play tennis last weekend. ¿Qué notamos ahí? Que el verbo play, aunque es un verbo regular, no tiene la ed. Pero ¿por qué no tiene ed? Por el hecho de que ya existe un auxiliar que me indica que esa oración ya está en pasado. I didn't play tennis last weekend. Aquí no me tengo que preocupar por regulares o irregulares. ¿Ok? Another example. She didn't clean the windows. ¿Ok? She didn't, bueno, en este caso sería he. He didn't clean the windows. ¿Ok? Vemos que el verbo clean también está normalito, dado que ya tenemos ese auxiliar. ¿Ok? They didn't go, o she didn't go to the dentist. ¿Ok? Estos dos de acá son verbos regulares. Este es irregular, el verbo go, pero no tiene ninguna modificación, dado que estamos utilizando el auxiliar didn't. ¿Listos? Bueno, entonces, Profe, una pregunta. sí, te escucho. Asimismo no se podría hacer con el afirmativo, pero sin el not. Sí, sí se puede hacer. Sí se puede hacer, pero la idea sería manejar regulares o irregulares. Pero vamos a escribir por aquí un ejemplito. Tienes toda la razón, se puede hacer. Yo puedo decir, vamos a utilizarlo aquí abajo con el ejemplo de go. Con el ejemplo de go. Yo puedo decir, I did go to the dentist. Okay. I did go to the dentist. Podría ser un ejemplo. ¿Sí? Y ahí estoy utilizando la palabra did, ¿sí? Como auxiliar del pasado. Eso se puede hacer, ¿sí? No es muy común, pero se puede hacer. En el caso de que yo no conozca el pasado del verbo go. ¿Cuál es lo más común? Lo más común es decir I went, ¿sí? Que es el pasado del verbo ir. I went to the dentist. Es lo más común, ¿cierto? Pero, claro que sí, es válido lo que tú mencionas y decir I did go to the dentist. Al inicio, cuando yo estoy empezando a conocer regulares o irregulares, se puede hacer. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Voy a hacer. Entonces vamos a remover esto de acá. Y continuamos entonces con lo que son preguntas. Si yo con el verbo to be no decía I was, sino was I, con el auxiliar did, ya no digo I did, sino did I. ¿Yes? Yo puedo jugar con esa partecita. Normalmente en inglés, los cambios en la sintaxis, los cambios en el orden, por decirlo de alguna manera, de las oraciones, de las palabras, son los mismos. Si yo quiero preguntar en pasado, ya no digo I did o I didn't, sino did I. Did you find your umbrella? Did you find your umbrella? Yes, I did o no, I didn't. Personalmente no me parece, ¿sí? No me gustaría extenderme en una respuesta como yes, I found my umbrella. Simplemente yes, I did o no, I didn't. ¿Sí? La respuesta puede ser afirmativa o negativa. Ahora, si ustedes prefieren una respuesta más larga, no hay ningún problema. Yes, I found. Este found, que es el pasado de buscar. Yes, I found my umbrella. Si la encontré. O no, I didn't find my umbrella. ¿Ok? Veamos entonces que aquí no está el did, por eso utilicé found. Y aquí está didn't, por eso utilicé find. Bueno,
vamos entonces ahora a meternos con ejemplos. Ejemplos. ¿Para qué se usa? Bueno, como les comenté al principio, para esas acciones que ya se completaron en el pasado. Este será la forma de cuál verbo, la forma pasada de cuál. ¿Lo conocemos o no? Es la forma pasada del verbo make, que en pasado constituye made. ¿Sí? Entonces este es el verbo hacer, el verbo fabricar. Entonces este en pasado, el verbo hice, hizo, hicimos, o fabricamos, fabriqué en pasado. My mom made some pancake for us yesterday. ¿Qué sucedió ahí? Mi mamá ¿alguna idea de qué sucedió? Mi mamá hizo pancake ayer. ¿Para quién? ¿Para quién? For us. Para nosotros. Okay? For us yesterday. Cool. Error común. ¿Sí? Siempre que vemos en un empaque, en una envoltura, en un producto que dice el verbo pasado de make, decimos mad. ¿Sí? Made in China, made in Colombia. No, la pronunciación de este verbo es made. ¿Ok? Made. Vamos a escribirlo aquí. Made. Made in Colombia, made in China, made in, ¿ok? Made in Colombia, made in China, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Y también puedo entonces utilizar una serie de acciones o actividades que completé en el pasado. I finished my work, I walked to the beach, and I found a nice place to swim. ¿Ok? Una serie de actividades conectadas con puntos, con comas. ¿Ok? Esos signos de puntuación me van a ayudar a mí a unir. Bueno, vamos a admitir ahí a Pedro. A ver qué pasó por ahí. Listo. Entonces tenemos aquí el verbo finished, verbo regular, verbo walked, verbo regular, y el verbo found, verbo irregular. ¿Ok? Bueno. Vámonos entonces ahorita sí con lo que son ejemplos. Entonces, tenemos mini, tenemos el verbo bake, ¿sí? Ese bake es regular, entonces, ¿cómo quedaría? Baked. Ajá. Mini, vamos a dar clic por acá. Ajá. Baked a huge cake for Mickey's party. Antes de que traemos con pronunciación, ahorita lo profundizamos más, pero digamos, los que terminan en K, ese sonido de la K, el sonido K, no se pronuncia como una T. Esta ED la voy a pronunciar como una T. Entonces yo diría baked al final. ¿Okay? Minnie baked a huge cake for Mickey's birthday party. Ya sabemos que los que terminan en K van a sonar como una T. Minnie baked a huge cake for Mickey's party. Eso quiere decir, según esta imagen de por acá, que Minnie cocinó, ¿sí? Horneó, hizo, ¿sí? En este caso horneó un pastel para huge, gigante, para la fiesta de cumpleaños de Mickey. Number two, John break a window while he was playing football. ¿Ok? Break es un verbo irregular, ¿sí? La forma pasada es broke. John broke a window while he was playing football. ¿Ok? Esta palabra podría ser de interés de alguien, ya que me ayuda a unir varias cosas que sucedieron. Yo la puedo traducir como mientras que, ¿sí? Mientras o mientras que. John broke a window mientras he was playing football. Okay. Number three, it's a question. So what is the question? Number three.
¿cómo empiezo yo las preguntas? Did. Did. Y luego le agrego ed aquí al final, ¿o no? Did ask. Did ask. ¿Con ed o sin ed? Sin ed. Sin ed, ok. Did you ask a question during the lesson? Dado que ya tengo el auxiliar. Did. Number four is negative. So how do I make the negative? They Did not. No. Us. Did not Have you ask. had? They didn't have, ok, recordemos que el auxiliar es did, negativo didn't, y eso me hace dejar la palabra como tal sin ningún cambio, ok, porque ya tengo el auxiliar ahí. They didn't have a picnic at the weekend. Number 5 is a question, ¿sí? Pero esa pregunta no la voy a hacer con did. ¿Cuál será la razón de que no la haga con did? Porque no está usando un verbo. Exacto. En esta de acá yo no tengo una acción. Miren que aquí tengo tener, aquí tengo preguntar, aquí tengo romper y aquí tenía hornear. Aquí no tengo una acción, aquí no tengo un verbo. Entonces cuando eso sucede, normalmente yo lo lleno con el verbo to be. Estaban ellos en la fiesta anoche. Yes. Were they at the party last night? Okay. More. We have more exercises. For example, my mother, what is the past tense? Make it, con ed. ¿Seguros? Made. Sí, Made. Ajá. Made. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. My mother made a sandwich. Made. Number seven is positive number 1 and negative number 2. So he was ill. Él estaba enfermo. So he didn't go to the school yesterday. Didn't, negative. Entonces, luego esa acción tal y como está. Number 8. He Hate. Bone. Both. He bought, que se convierte en el pasado de buy, de comprar. He bought an expensive car last year. Okay, an expensive car last year. Number 9, clean. So, Did she clean? did she clean? Sin esa ed, porque ya sabemos. The house in the weekend. Did she clean the house at the weekend? Did she clean the house at the weekend? Según esta imagen, yo diría yes, she did. Yes. Or yes, he did clean the house. Number 10, negative. Students, Student. negative. Did not listen. Didn't listen. Okay. Did not, que es lo mismo que decir didn't. Did not listen to the talk. Ok, chicos, me gustaría entonces darles el micrófono para escuchar si tienen de pronto dudas, comentarios o alguna cosa que quisieran volver a revisar. Profe, lo del lo de subir el audio y eso es para cuándo. Bueno, eso, ese parcial, ¿sí? Nos va a quedar en la plataforma hasta el día, déjenme confirmar que tengo eso por acá, hasta el día viernes 8 de, el mes que sigue es mayo, hasta el viernes 8 de mayo, ¿sí? Esa va a ser la fecha en la que se cierre esa actividad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Antes, entonces, antes no, continuemos ahora con, cancelar. Vamos a continuar con los ejercicios, ¿ok? Vamos a ver dos ejercicios, unos ejercicios de regulares, otros de irregulares. Para completar el primer ejercicio, que es de los regulares, necesito compartirles esta imagen.
y me avisan cuando la veamos todos, por favor. Vamos a quitar esta otra presentación de acá, que no vaya a interferir. Entonces, ahora sí, la deberíamos estar viendo. No, así. Ya, Me dicen si la pantalla completa también la están viendo ya. sí, profe. Sí, profe. Vamos a darle pausa por acá. Y tenemos esta tablita de pronunciación. Esta tablita me va a ayudar a mí a saber cómo pronunciar ese ed del final, ¿sí? Lo que nosotros haríamos, por ejemplo, lo que solemos hacer, dada nuestra tendencia a hacer la pronunciación en español, lo que nosotros haríamos sería decir wanted, helped, needed, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo funciona. Spotlight. Déjenme utilizar ese Spotlight. Tenemos que... ay, ¿por qué se va? No, que sí. Tenemos que las palabras que terminan en T y en D, como es el caso de want, ¿sí? Sin la ed termina en T, want, y en el caso de need termina en D, ¿sí? Esas palabritas que terminen en estas dos letras se van a pronunciar con id. Es decir, que estas dos, esta ed se va a pronunciar como una id. Entonces yo ya no digo wanted, yo diría wanted, wanted, ¿ok? Y aquí yo no diría needed, yo digo needed, Need. id, ese al final, ese id al final, needed. ¿Qué pasa con los sonidos sordos? Es decir, con la P, la K, la F, etcétera, etcétera. Con estos, yo los voy a pronunciar como... Help. Help. Entonces, yo ya no puedo decir helped, yo digo helped. Estas dos, la E y la D, van a sonar como una T. Helped, looked, sniffed, laughed, Loud. washed, Was. watched, Watch. kissed, Kissed. danced, Does. and fixed. Visit. ¿Sí? Fixed, con esa T al final. ¿Ok? Eso va a ser para todas estas de acá. Los que terminen en P, como help, como look, que terminen en K, F, sniff, etcétera, etcétera. ¿Sí? Van a pronunciarse con una T. Entonces, mientras nos aprendemos esos finales, ¿sí? Voy a guardar esta fotico, ¿ok? En la plataforma está para que la descarguen, ¿sí? Y la tengan por ahí. Ahora, con esos sonidos sonoros, es decir, con la L, la N, la R, la G, la B, etcétera, etcétera, la pronunciación del ED va a ser una D. Entonces ya no digo called, sino que digo cold, cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, and claimed. Terminan en una D, claimed, robbed, loved, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esa sería la primera manera en la que yo puedo identificar la pronunciación, con estas letras de por acá. ¿Sí? Hay otra manera, y es con las cuerdas vocales. We can use the vocal cords. ¿Sí? Si yo coloco mi dedo índice y mi dedo corazón aquí abajito de la manzana de Adán, ¿sí? En el cuello, ¿sí? Ahí yo podría identificar cuándo vibran o no vibran las cuerdas vocales, ¿sí? Por ejemplo, el sonido de la K, ¿sí? Solo la letra K, ¿cómo suena? Eso sería el sonido K. Cuando yo hago ese sonido, K, K, las cuerdas vocales no vibran. Cuando no vibran, quiere decir que yo lo voy a pronunciar como una T, voiceless, ¿sí? Y cuando vibran, por ejemplo, en el sonido de la N, el sonido N, ese sonido hace vibrar las cuerdas vocales, es decir, que yo lo voy a pronunciar como una D. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de sonidos sordos. Esto es un término fonético para esas letras, esos sonidos que no hacen vibrar las cuerdas vocales. Eso se llaman sonidos sordos. Y los sonidos sonoros, ¿sí? Son los que hacen
hacen vibrar las cuerdas vocales. They produce a vibration or humming sound in the throat. Es decir, que hacen que las cuerdas o que esa parte de la garganta donde están las cuerdas vocales vibre. ¿Listo? Entonces yo me puedo aprender cualquiera de esas dos maneras, las letras, ¿sí? O puedo diferenciar los sonidos, como a ti te parezca mejor. Ahora, aquí faltan algunas. Por ejemplo, vamos a mirar aquí abajo, esos sonidos que terminan en vowel, que terminan en vocal. Por ejemplo, el sonido de la W es un sonido vocal. Follow, es un sonido como de la U. Enjoy, sonido de la I. Play, termina en la I. Try, termina en la I. Y continue, termina en sonido de la U. Todas las palabras que terminen en un sonido de vocal, vamos a pronunciarlas con D, como nos señala acá. Entonces, followed, no followed, no followed, enjoyed, played, tried y continued. Continued, vamos a pronunciar la D. ¿Ok? Todas esas que terminen con una vocal. ¿Cómo nos fue con esto? Enredado. Sí, tienes razón. Bien. Es enredado, pero al inicio yo podría tener en cuenta entonces estas letras para saber cómo pronunciarlas. ¿Ok? Sí, señor. Más fácil tener en cuenta las letras. Ahora, vocal lo voy a pronunciar con una D. ¿Ok? Bueno, entonces Sí, profe. igual, ahí les queda la imagencita para que la consultemos, ¿sí? Y podamos trabajar esos sonidos. ¿Ok? Vamos entonces a trabajar el primer ejercicio. Vamos a dejar de compartir acá para que trabajemos con el siguiente ejercicio. Doy escape. Okay. ¿Por qué no invito a esa conferencia? ¿Por qué? Vamos a compartir por acá el ejercicio 1. ¿De pronto tenían alguna pregunta por ahí? No, este no es No, el profe. ejercicio. Bueno, me voy a devolver un poquito porque este no es el ejercicio, es este de acá. Este sí es el que ya deberíamos estar viendo. ¿Sí lo tenemos ahí en pantalla? Sí, profe, ya lo ven. Sí, ya. Voy a darle un poquito de zoom, ¿sí? Para que lo trabajemos. Aquí al lado izquierdo tenemos los verbos regulares, es decir, esos verbos que me van a permitir a mí agregar ed, ¿sí? Esa ed para hacerlos pasado. Por ejemplo, el verbo listen se va a convertir en listened, ¿sí? Y va a sonar como una D. ¿Por qué va a sonar como una D? Porque termina con el sonido de la N. Listened. Listened. ¿Ok? El que sigue, que se me hizo el cursor, por aquí está. El que sigue, ¿cómo quedaría? Cleaned, cleaned. Igual, con la ED. ¿Con qué sonido? Con la D. Con la D. La D. ¿Ok? Cuando yo vaya a escribir un sonido, ¿sí? Yo lo pongo entre dos diagonales, ¿sí? Ahora, este de acá, ¿cómo quedaría? Asked. Asked. ¿Eso es una D o una T o una I? Una T. Una T, de acuerdo a la fotico que tenemos ahí. Este termina en Y. ¿Qué debo hacer yo? Agregar una I latina. Ajá, cambio. Y ED. Tried. Y el sonido D. D, porque termina en la I, el sonido de vocal. Profe, siempre que una palabra termine en Y, se le cambia por I latina y se le agrega el ED. Exacto, siempre va a ser. Miremos otro ejemplo. Study, ¿cómo quedaría? Entonces se le quita study, Ajá, ED. study. Ajá. Y el sonido sería
¿qué sonido sería? Una T. D. Una D. Una D. Una D porque termina en una vocal, en un sonido de una vocal. Bueno. Bueno, por aquí tenemos el learned. ¿Sí? Learned. ¿Cómo quedaría este? Learn. Con ED, ¿sí? Ya sabemos que tiene otra forma, que podría ser learned. Cualquiera de las dos es correcta. Learned. Pero trabajémoslo como regular. Con ED el sonido sería... Termina en N. D. Sería D. D. ¿Ok? D. A ver, busquemos otro por acá. Este está interesante. Cry. Entonces yo digo... Right. Yo cambio Ujú. esta Y por esa I latina y ya sé que el sonido es el sonido de la D. La Cried, D. cried. Bueno, hablemos de mop. Mop, esto es interesante de analizar. ¿Cómo quedaría? M-O, P. M-O, P. ¿Por qué doble P? ¿Alguien recuerda? No sé si ya les hablé de esto. ¿Por qué doble P? Bueno, resulta que yo tengo una vocal, en este caso la O, la tengo en medio de dos consonantes. Cuando eso sucede, yo duplico la última consonante. En el caso de mop, el verbo trapear, ¿sí? Mop. Y el sonido es D. de T. Es el sonido T. D. ¿Ok? Mopped. Mopped, porque ese sonido de la P no hace vibrar las cuerdas vocales. Pasa lo mismo que en help. ¿Listo? Bueno. Por aquí hay otro ejemplo. El verbo stop, ¿sí? Donde tenemos una vocal en medio de dos consonantes, ¿sí? Yo duplico la última consonante. Stopped. El verbo detenerse, el verbo parar, quedaría así. Stopped, ¿sí? Y el sonido, ¿cuál sería el sonido para el verbo stop? Que termina en P. D. El sonido sería el de una T. Stop. Sí. Listo. Entonces, de tareita nos queda terminar este resto de verbos, ¿sí? Ponerlos con ed y decirme cuál es el sonido, ¿sí? Vamos a completar por lo menos estos de aquí arriba. Talked, ¿sí? Talked. Y el sonido es una T, ¿sí? Porque termina en K, un sonido que no hace vibrar las cuerdas vocales. Listo. Profe, Otro que tengan duda, sí. profe, una pregunta. Si, por ejemplo, está la palabra moon, la luna, que tiene las dos O repetidas, Sí. ¿van con ED o se le quita alguna letra? Bueno, la palabra moon no representa una acción, es decir, no es un Ujú. verbo. Entonces no aplica para esta regla que tenemos. Esta ed solo va a ser para las acciones, ¿sí? Ah, ok. Para las palabras que representen acciones, es decir, los verbos. ¿Listo? Ok. Bueno, al otro lado, bueno, esta tareita no es para dentro de 8 días, ¿sí? Esta tareita hace parte del seguimiento, ¿sí? Yo la voy a revisar cuando ustedes me envíen esa carpetica de seguimiento. Entonces la invitación es a crear una carpetica que diga English 2, o como ustedes la quieran llamar, y ir depositando esos trabajitos que nos van quedando o los mismos trabajitos que completamos en clase. Digamos, si yo los hice en clase, cada uno de ustedes debería tener una copiecita de ese trabajo resuelto en su carpeta de seguimiento. ¿Listo? Lo que sí es para el 8 de mayo es esa historia en pasado, que ya vamos a ver por aquí un ejemplo que yo tengo. Bueno, a su lado derecho, en este documento, tenemos entonces esos verbos que son irregulares, que se llaman así porque cambian su forma. Entonces, there is no rule, ¿sí? No hay una regla que me diga cuál es regular y cuál es irregular. Yo debo practicar estrategias de memoria, ¿sí? La memoria falla.
¿sí? Entonces, yo debo practicar estrategias que me ayuden a memorizar. Una que yo recomiendo es palabras que yo utilice frecuentemente, ¿sí? Si me toca conducir, bueno, voy a pensar que drive en pasado es drove, ¿sí? Si me gusta escribir, voy a pensar que el pasado de write es wrote, ¿sí? Como vemos, no son cambios tan grandes, ¿sí? Drive, drove, became, become, begin, began, forget, forgot, ¿sí? Entonces puede que sean más sencillitos algunos. Write, wrote, escribir, escribió, escribimos, puede ser. Give, gave, sleep, slept, go, went, este es de los que más cambia. Go, went, el verbo ir, ¿sí? Voy, fui, vamos, fuimos, vamos, etcétera, etcétera. Este es otro importante, have y had, ¿ok? Tener y tenía, tener y tuvo, ¿sí? Run, ran, verbo correr. Choose, chose. Meet, met, el verbo reunirse, conocerse, encontrarse. Send, sent. See, saw. Este ya lo conocíamos, ¿sí? Ese pasado del verbo to be que puede ser was o were. Think, thought. Think, thought. Pensar, pensé. Pensar, pensamos. Buy, bought, que lo vimos también al principio. ¿Ok? Esta sería una lista que saqué de los más comunes, que podrían ser también de los más sencillos. Recuerden que hay una lista, un PDF en la plataforma con muchos más. En el caso de que ustedes los quieran repasar, ¿sí? No está bien querer aprenderse 50, 100 verbos de una sola estudiada, de una sola memorizada, no. Pueden hacerse de a 5, ¿ok? Nuestro cerebro normalmente tiene la capacidad de trabajar y memorizar, adquirir, desarrollar unas 5, 10 palabras por día, ¿sí? Siempre y cuando esas palabras estén relacionadas a mi contexto, que sean palabras que yo use, va a ser mucho más fácil memorize them, memorizarlas un poquito. ¿Listo? ¿Cómo nos fue con Listo, esto? profe. ¿Preguntas, dudas? Bien, profe, bien. Bien, profe, bien. Cuestión de práctica, ¿sí? Entre más tiempo le dediquemos a repasar verbos y a utilizarlos, mejor nos va a ir, ¿ok? Bueno, entonces voy a dejar de compartir este para que nos metamos con ese segundo ejercicio. Ese segundo ejercicio tiene que ver ya con irregulares. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Y de paso, pues, trabajamos ejemplos de esas historias que ustedes pueden desarrollar. ¿Ok? Listo. Tenemos por acá, voy a minimizar este otro, no voy a interferir. Tenemos por acá popular stories. Popular stories. For example, Hansel and Gretel. Hansel and Gretel. What is the characteristic? A, B, C, D, E, or F? What are the characteristics of Hansel and Gretel? D. The house made of trees. The Little Red Riding Hood. What is the characteristic? Little E. Red B. Riding Hood. B. In English, we don't say Little Caperucita, we say Little Red Riding Hood. Number 3, Sherlock Holmes. A. A. That is the main characteristic, the Sherlock Holmes. 4, The Beauty and the Beast. F. F, that is the characteristic, Robin Hood. C. Sí. And The Little Mermaid. E. Okay, these are popular stories. Okay, de esas historias que conocemos de Disney o de los hermanos Grimm, etcétera, etcétera. Eso como para ponerlos en contexto de las historias que vamos a trabajar. Let's start with The Sleeping Beauty. What is The Sleeping Beauty? Did you see it? The Sleeping Beauty. La Bella Durmiente. What is the name of the Sleeping Beauty? The name.
No idea. Do you remember Aurora or no? That is the name. The Sleeping Beauty is Aurora. So, we have lived, ¿sí? Ese es el verbo vivir en pasado. Entonces, vivió o vivieron, ¿sí? Este es el verbo despertar en pasado. Entonces, sería Despertó, despertaron. despertó, despertaron. Slept, el verbo dormir, durmió. Durmió. Took, este de took, es el pasado del verbo coger, tomar, ¿sí? De agarrar algo. Entonces, tomó o cogió. Was, el pasado de Estuvo. del verbo to be, era o estaba. El pasado de el verbo emitir, el verbo lanzar, ¿sí? El verbo, sí, dejémoslo como lanzar, el verbo lanzar, cast, ¿sí? Cast, el verbo cast. Luego tenemos grew, es el pasado del verbo cultivar, del verbo crecer, entonces creció o crecieron. El verbo came, el verbo venir, entonces vino, ¿sí? O vinieron, vino o vinieron. Married, el pasado del verbo casarse, entonces se casó o se casaron, pasado del verbo cortar, cut, y el verbo ver, saw. ¿Listo? Ok. Entonces, a long time ago, there, aquí estamos hablando de cuántas personas. A beautiful princess. ¿No? De una. Entonces, there was, okay, there was a princess. She in a very high tower. En una torre, ¿cierto? Bastante alta. Entonces, ¿cuál nos cabe acá? Life. She lived, okay, she lived in a very high tower. Okay. A wicked fairy, ¿sí? A wicked fairy, un hada, pero no de esas que son buena gente, sino de las hadas malas. Un hechizo, entonces, ¿qué podríamos decir de ese hechizo? Cast, que lo lanzó, que lo recitó. Bueno. Y la princesa, 400 years, durante 100 años. ¿Cuál cabe acá? Durante 100 años. Slept. Slept 400 years. A big forest, de esos bosques o maleza, ¿sí? Como lo queramos interpretar, alrededor de la torre. Grew, ¿cierto? Ese verbo crecer, verbo cultivar. Un bosque grande creció alrededor de la torre. One day, a handsome prince, un príncipe azul, ¿sí? A la torre. Cortó la torre, vio la torre, vino a la torre. ¿Cuál cabría? Vio la torre, ¿no? So, the tower. Vamos a ver si nos encaja. Su espada, ¿sí? Entonces, él tomó su espada y cut the trees, ¿ok? Cortó los árboles, ¿ok? He saw, entonces quitamos este de acá, él vio a la princesa, came, vino a la torre, tomó su espada y cortó los árboles, ¿ok? He saw the princess and a ella con un beso, ¿ok? Entonces, ¿cuál nos falta? Se casó con un beso, vivió con un beso, despertó con un beso, woke her with a kiss. The prince, el príncipe, a la princesa, entonces aquí, married,
the prince married the princess and they, nos falta lived, they lived happily ever after. Vivieron felices para siempre. Bueno, entonces este es un ejemplo de una historia cortica, ¿sí? Que podríamos tomar como referencia. A long time ago, there was a beautiful princess. She lived in a very high tower. A wicked fairy cast a spell, and the princess slept for 100 years. A big forest grew around the tower. One day, a handsome prince came to the tower. He took his sword and cut the trees. He saw the princess and woke her with a kiss. The prince married the princess and they lived happily ever after. ¿Ok? Una historia cortica, ¿sí? Donde utilizamos tanto regulares como irregulares. ¿Listo? Puede servir para lo que ustedes deben realizar. No tiene que ser tan extensa. Este es un parrafito cortico donde hay un buen uso de esos regulares que terminan en ed y de esos irregulares, ¿sí? que cambian su forma. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Esta vez tenemos the three little pigs. The three little pigs. ¿Ok? Tenemos made. Es el pasado de Sí. hacer. Entonces hizo o fabricó. ¿Sí? El verbo tried, que es el pasado del verbo intentar. ¿Sí? Tried, el pasado del verbo intentar. Entonces intentó. Ate, que es el pasado del verbo comer. Entonces comió. ¿Sí? El verbo build, de construir. Entonces construyó. Where, que ya sabemos que es. Estar. Pues Ajá. tuvo. Era, estábamos o éramos. ¿Sí? Plural. Lived, el pasado del verbo vivir. Fell, el verbo caer en pasado. Entonces cayó, ¿sí? O cayeron. El verbo blew, ¿sí? El verbo soplar, ¿ok? El verbo inflar, ¿sí? Blew. El pasado del verbo to be was, era o estaba, en singular. El pasado del verbo usar, ¿ok? Y el pasado del verbo venir, ¿ok? Vino o vinieron, ¿ok? Sopló o soplaron, era o estaba, éramos o estábamos, vivimos, vivieron, vivió, etcétera, etcétera. Once upon a time, había una vez, once upon a time, there, aquí ya estamos hablando de tres, estamos hablando en plural. Three little pigs. Where. The pigs, so where, there were three little pigs. One, a house with straw, una casa de paja, ¿sí? Entonces podemos utilizar build a house with straw, ¿ok? Eso fue lo que hizo uno. Otro cerdito, one, podemos utilizar made, ¿sí? Fabricó o hizo. Made a house with wood. And the other, y el otro podemos decir que usó ladrillos. And the other used bricks. One day, a big bad wolf, un lobo grande y malo, ¿qué podemos decir? Vino, ¿sí? Vino y destruir las casas. Destruir. Right. Intentó. Tried, sí. Tried to destroy the houses. Okay. He, en cada casa. He on each house. Él, bueno, él sopló, digamos. He blew on each house. The houses of straw and wood, esas casas que estaban hechas de paja y madera, fell down, es decir, se cayeron. Fell down, and he ate
¿sí? Y él se comió a los cerditos. Bueno, no sé qué tan seguro sea ese final, pero No, no lo hay puedo. que volverme a ver el cuento. Según eso se comió a los cerditos. The House of Bricks, ¿sí? Esa casa era de ladrillos. ¿Qué le pasó? Was very strong, so the final pig lived, ¿sí? El último cerdito vivió una vida larga y feliz. A long and happy life. ¿Ok? Bueno, un final un poco diferente, pero bueno. Once upon a time, there were 3 little pigs. One built a house with straw, one made a house with wood, and the other used bricks. One day, a big bad wolf came and tried to destroy the houses. He blew on each house. The houses of straw and wood fell down, and he ate the pigs. The house of bricks was very strong, so the final pig lived a long and happy life. ¿Ok? Tenemos entonces ese segundo ejemplo de cómo podría funcionar una historia utilizando regulares e irregulares. Puede ser, como les dije, una fantasía, cualquiera de estas, o puede ser una anécdota, una historia que ustedes me quieran contar, ¿sí? La idea es que sea 100% creada por ustedes, ¿sí? Ya que cientos de este tipo de historias se encuentran en el internet, me gustaría entonces que fuera 100% creada por ustedes, ¿sí? Voy a tratar de compartirles por acá un ejemplo que yo tenía de un trabajo que me presentaron anteriormente. A ver si lo encuentro aquí en el archivo. Por acá debe estar. Esta de acá. Bueno, regálenme un segundito que cargue. Yo les presento este ejemplo que está por acá. Yo cogí este ejemplo, lo copié y lo pegué en una presentación de PowerPoint, ¿sí? No quiere decir que ustedes tengan que hacer una presentación de PowerPoint, ¿no? Pero incluso se le podría agregar audio en el caso de que ustedes quieran hacerlo de esta manera, ¿ok? Entonces, la historia que yo copié y pegué de ese trabajo dice: My name is Alexander. On the past month, sí, igual hay errores por corregir, obvio. Yo no espero textos perfectos, ¿sí? Sino que quiero identificar qué tanto aprendimos a usar verbos regulares y irregulares. On past month, I was in Bogotá. I was in Bogotá city. I traveled by plane. I was for a whole week. In that week, I enjoyed a lot of the food. I was learning about a lot of things, and all this I did while worked for my company. I didn't know the factory, so I learned so much. Also, I talked with 3 managers. They were listening to all the visitors. On Friday that week, we went to different places in the center of the city. The company chose the best employee. After the meeting, I ran to the airport for my flight to return home. Past month, I had a great experience. I slept in a very nice hotel. Ok, una historia sencillita, una historia donde utiliza regulares e irregulares en un nivel, ¿sí?, de escritura entendible para el nivel 2, ¿sí? Es decir, que la idea es que ustedes se apropien de ese texto y lo escríbanlo ustedes, ¿sí?, de la manera que consideren, ¿sí?
y utilizando pues las herramientas. Ahí podemos volver a ver la presentación de PowerPoint. Esta sesioncita queda grabada en el caso de que quieran volver a revisar alguna cosa. Y también voy a estar pendiente de esa parte de WhatsApp o de los foros de la plataforma donde ustedes me van a preguntar, ¿cierto? Profe, voy bien, profe, ¿qué hay que cambiar? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Profe, pero entonces tiene que ser escrita y audio también. No necesariamente, ¿cierto? El escrito es para ustedes leerlo mientras se guardan. Si me quieren compartir el escrito, no hay ningún problema, ¿sí? Si me quieren compartir ese escrito, Ay, no hay ningún problema. profe, repítame, porfa, que es que se me fue el internet y no alcancé a escuchar. ¿En qué Porfa. parte quedaste más o menos? En lo que estás hablando ahí del escrito y de eso. Ah, bueno. Es que este internet está más malo. No problema. A mí también me ha pasado esta semana. Estamos diciendo que no es necesario hacer audio y escrito, ¿sí? Solo pueden hacer el audio. Ahora, si ustedes quieren compartirme dentro de ese trabajo que van a hacer el escrito, no hay ningún problema, ¿sí? Si ustedes quieren que les revise un script, es decir, como un plan de lo que van a decir, de lo que van a leer en ese audio, también lo podemos revisar, ¿ok? Pero en la plataforma vamos a subir solo la parte del audio, ¿ok? Suele pasar que por el peso, de pronto, ¿sí? No los deja subir a la plataforma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir ese audio, vamos a subirlo a Drive, por ejemplo, o a Dropbox, ¿sí? Y vamos a generar un link. Ese link lo copiamos, lo pegamos en un documento de Word con portada, con logo institucional, que diga primer parcial, que diga el curso, que diga su nombre, ¿sí? Y ese documento de Word es el que vamos a subir a la plataforma de Moodle en caso de que les presente algún error. ¿Listos? Ah, ok, profe, Listo, gracias. profe. Bueno, chicos, este es el momento para que me hagan preguntas, comentarios, dudas, antes de que demos por terminada la sesión del día de hoy. Profe, yo tengo una pregunta de Sí. la carpeta de evidencias. Sí, Pues yo tengo claro que todos los archivos que trabajamos durante la clase debemos ponerlos ahí, pero actividades que hacemos por fuera, como en Duolingo, también debemos colocarlas ahí. sí, pueden Por tomar ejemplo, screenshots, mm, por ejemplo. de cada actividad o de cada nivel que uno pase o Eh, cómo. es según, ¿cierto? Si tú avanzas de nivel muy rápido, pues le puedes tomar screenshot, digamos, al nivel 1 cuando lo terminaste, o al nivel 2 cuando ya esté avanzando, etcétera, etcétera, ¿sí? Si no te queda mucho tiempo, pero igual lo estás trabajando, le puedes ir tomando screenshot de los ejercicios que más te gusten. Como que, ay, este ejercicio estuvo bacano, voy a tomarle screenshot a esto. O como que, ay, este audio me sonó muy bien, voy a tratar de grabarlo o de descargarlo, ¿sí? Para compartirlo en esa carpeta, ¿sí? Ya ustedes deciden qué tipo de evidencias de esas extra que pueden estar realizando van a poner en esa carpeta. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, es con todo gusto. No sé si haya de pronto otra duda, otro comentario que quisieran que revisemos. No, profe, todo muy bien. Bueno, chicos, no siendo más entonces, podemos dar por terminada aquí esta sesión tutorial. Quedo entonces muy pendiente de esos canales de comunicación asincrónica. Thank you for coming and for coming on time. Okay? Goodbye. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, Ay. profe. Goodbye, teacher.